Doña Catalina Pérez reemplaza a la diputada doña Maite Orsini. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asiste doña María Esther Torres, jefa de División Jurídica, y los abogados de la División Jurídica, María Florencia Draper y Mario Araya. Por Defensoría Nacional, el señor Leonardo Moreno, acompañado asesor legislativo del abogado de la Defensoría, don Cristian Ira Raza, y don Ignacio Castillo, por Ministerio Público, como director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Droga. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Tal como pudieron apreciar quienes nos acompañaron en la sesión de la mañana, estamos a puertas de poder despachar este proyecto de ley. Nos queda única y exclusivamente un artículo pendiente, que es el que está en la página 26 del comparado fechado 2 de enero, mediano, porque había otro más chico. Salgamos de ahí, diputado Sánchez, por favor. Que está en la página 26 del comparado. Y hay una indicación de los diputados Longton, Calisto, Sánchez, Giles, Benavente, Leiva e Ilavaca para incorporar un artículo séptimo nuevo del siguiente tenor. Artículo séptimo, introdúcese en las siguientes modificaciones en la ley número 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. Incorpórase un inciso segundo nuevo en el artículo sexto del siguiente tenor. En todo caso, tratándose de un imputado que se encontrara en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del sistema. Número 2, modifícase el artículo 17 de la siguiente manera: intercálese en el literal A del inciso segundo entre las expresiones 150b y 296 los guarismos 295,293 entre las expresiones 403b y 433. Los guarismos, ¿estoy bien o no? 29, sí, pero después, no, 292, 293, las expresiones 403 y 433, los guarismos 411 bis, 411 ter y 411 quater, y entre las expresiones 436 inciso primero y 440 el guarismo 438. Esa es la indicación, ¿no? Esa es la única que queda pendiente. Y después tenemos un literal B. Y después hay un literal B 28. Que sustitúyese en el punto aparte del literal C del inciso segundo por el siguiente: o los delitos contemplados en la ley sobre control de armas. ¿Ofrezco la palabra respecto de este artículo? Sí. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, lo que busca esta indicación es precisamente que aquellos que estén en situación migratoria irregular, es decir, que aquellos que no se les conozca la identidad, y que eso ha significado que hoy día entre mucha gente en nuestro país a delinquir. Parte de eso obviamente es el crecimiento del crimen organizado. Cuando estas personas son detenidas cometiendo un delito o bien producto de una investigación, lo que ocurre en la práctica es porque al no tener la identidad de esta persona, es que pueden ocurrir varias cosas. Primero, que no se les deje en prisión preventiva, y segundo, que se le ingrese a módulos de primerizos de personas que cometieron otros delitos que están en investigación respecto de delitos menores. Si es que se tiene el ADN a través del hisopado, eso va a permitir precisamente verificar si esta persona a la cual no se le tiene la identidad, en comparación con otras personas que sí se tendría o no, por la identidad sobre todo los nacionales, está involucrado en otros delitos, de los cuales se está investigando o de los cuales además se tiene algún antecedente. Y eso obviamente que va a ser fundamental para perseguir obviamente la responsabilidad, pero sino también para eventualmente no dejar en libertad a una persona que es un peligro para la sociedad y que ha cometido delitos graves y de los cuales no se tiene mayor información. Y además es un disuasivo, porque si una persona sabe que lo van a detener y eventualmente van a tener el ADN, eso obviamente que va a repercutir en que esta persona esté no solamente privada de libertad, sino que se van a tener mayores antecedentes para una condena, considerando además de que los antecedentes, cuando se solicitan al extranjero, muchas veces la demora en tener aquellos antecedentes repercute precisamente en situaciones que podrían generar impunidad o eventualmente dejar a una persona no privada de libertad teniendo que dejarla.
Y eso, además, como decía, es un disuasivo evidente para aquellos que entran a Chile aprovechándose del sistema al no tener identidad y poder delinquir con mayor libertad, entendiendo que como no se tiene la identidad, esa persona no va a existir ningún registro si cometió otro delito con anterioridad, lo que ha ocurrido además con casos conocidos y que en definitiva ponen en riesgo la investigación y además obviamente al país al tener la posibilidad de dejar en libertad a una persona que es un peligro para la sociedad. Además este registro, presidente, queda incorporado al registro de ADN de manera permanente. ¿Cuál es la diferencia hoy día que existe? Que esto se hace al momento de la condena, o bien se hace también respecto a otros delitos, sí, de los chilenos, o también respecto a otros delitos como por ejemplo los delitos sexuales. Ahí, obviamente, producto directamente relacionado con el delito, este ADN se toma en algunas ocasiones y además sumado a que esto va a ser siempre autorizado por un tribunal. No es que el Ministerio Público lo solicite y eso se tenga que otorgar. Y además, obviamente, con la réplica por parte de la Defensoría cuando, obviamente, corresponda a la determinada audiencia. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Se ofrece la palabra. ¿El Ejecutivo tiene opinión respecto a esta indicación? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Hemos revisado acuciosamente esta última indicación y solamente se levantaron aprehensiones por dos cuestiones. La primera es que la norma aparece ampliada a simples delitos y eso implica que, por ejemplo, pueda fundarse solamente en la situación migratoria la toma de muestra de ADN por un delito de lesiones leves. Eso parece que para efectos de nuestro sistema que ya está cargado y sobresaturado, impida, por ejemplo, tomar y disponer horas en el servicio médico legal para situaciones que son particularmente graves. La regulación va en el sentido correcto y es lo que nos ha explicado también el Ministerio Público antes de esta sesión, que lo que se busca con la herramienta es entregar una mejor herramienta de identificación en los procesos de investigación que lleva adelante. Y en ese sentido parecía o parece necesario que la norma diga relación con delitos particularmente graves o que conversen con el propio sistema registral de ADN. El sistema registral de ADN se encuentra en el artículo 17 que establece los delitos por los cuales siempre se debe ingresar al registro de ADN quien haya sido condenado por esos delitos. Por lo tanto, pareciera ser que para un mejor funcionamiento de la norma y ser eficiente en la utilización de los gastos del Estado para efectos de investigación, incorporar como regla de entrada, más allá de la que ya se encuentra, que es el imputado formalizado en situación migratoria irregular, que sea formalizado por alguno de los delitos que la propia ley ya establece como obligatorio para ingresar al registro de ADN que establece esta propia normativa. De esa manera, la modificación que se propone conversaría de forma más armónica con lo que ya existe y permitiría un mayor grado de eficiencia para el trabajo del Ministerio Público. Considerando lo anterior, que la propia regla, y que esto es muy relevante y que nos da tranquilidad al menos para el ejercicio de esta facultad, es que es solicitada por el Ministerio Público, pero a la vez también es autorizada por el Tribunal, y esto responde precisamente a la propia ley que establece que estos procedimientos se deben hacer de conformidad al Código Procesal Penal, en especial al artículo 197 del mismo, que es lo que regula esta materia. Así las cosas. En este caso, si lo que se está respondiendo a su pregunta, diputado, y por su intermedio, en general el artículo 17 recoge delitos de carácter grave y penas de crimen. Es importante resolver aquello. En su mayoría son delitos de carácter sexual, delitos contemplados en la ley 20.000. Por lo tanto, serían delitos en los cuales, y ahora con la modificación que también se propone, crimen organizado, que es lo que se estaría incorporando. De esta manera, la herramienta que se regularía tendría mayor eficacia, al menos para los delitos en los cuales el Ministerio Público sí necesitaría contar con una muestra de ADN para establecer la responsabilidad de las personas en las investigaciones que lleva adelante. Muchas gracias. Lo que plantea entonces el comentario que realiza el Ejecutivo, para entenderlo también y poder explicarlo, además de lo que señaló el diputado Longton, es que efectivamente el registro de ADN en su artículo 17 contempla un decálogo de delitos que todas las personas condenadas deben hacerse el hisopado o el registro genético. Condenadas. Esta propuesta que realiza el diputado, que realizamos con el diputado Longton,
dice relación con personas imputadas que se encuentren en situación migratoria irregular, que se encuentren formalizadas. Entonces, habría que, no sé si tiene anuencia el diputado Longton y el diputado Sánchez, limitarlo efectivamente, no a cualquier simple delito, sino que efectivamente al decálogo del artículo 17, que se modifica además en la propia indicación que formuláramos en la letra A, donde incorpora también solo delitos graves y los delitos de crimen organizado y tráfico. Diputada Giles, esa es mi opinión. Claro, presidente, le había pedido la palabra para entregar la opinión también mía, que soy firmante de la indicación. Sí. O sea, para hacer cualquier modificación, presidente, necesitaría mi anuencia. Y resulta que es necesario decir en este momento que esta norma fue ampliada a simples delitos, no por arte de bilibilloque, ni por arte de magia. Fue ampliada a simples delitos, entre otras cosas, porque el Ejecutivo cayó cuando tenía que hablar. No trabajó en las reuniones prelegislativas que tanto le gustan al Ministerio y a la Subsecretaría con sus propios parlamentarios, y por lo tanto me dejaron en la práctica a mí sola en esta comisión defendiendo la posición, supongo que del gobierno, ya, que era no ampliar la norma en general a simples delitos. Pero ocurre que la norma ya está ampliada a simples delitos, ¿ya? Y cuando correspondía ver eso, el Ejecutivo guardó silencio y sus parlamentarios votaron como votaron, o parte de sus parlamentarios. Por lo tanto, presidente, yo le quiero decir que yo creo que esta norma está espléndida y que hay que votarla tal cual está. Ok. ¿La Defensoría Penal Pública? Muchas gracias por la palabra, presidente. La Defensoría discrepa respetuosamente de las palabras de apoyo a la indicación de la diputada Gil y el diputado Longton. Me quiero hacer cargo de algunos de los argumentos que dio el diputado Longton previamente en orden a defender la indicación. Sí. Una de las cosas que dijo el diputado Longton, cierto, es que esto permitiría identificar a las personas que cometen delitos en nuestro país, ¿cierto? Y permitiría saber, o sea, que no entren aquí con identidades conocidas como fantasmas y delincan impunemente. Para eso, el instrumento que funciona en la práctica es la huella dactilar, ¿cierto? Que es lo que conversamos al momento de discutir el criterio conocido como criterio Valencia, ¿cierto? Por el fiscal nacional. Y la huella dactilar es lo que permite a uno tomarle la huella a la persona cuando es detenida, como migrante irregular, digamos, y después se manda a cotejar exactamente al país de origen, ¿cierto? Y es el proceso que dura un tiempo y por eso discutíamos, ¿cierto?, los criterios de la prisión preventiva, que la persona quedaba presa durante toda esa época, etc. Esto que es la huella genética, que se toma mediante hisopado, no ayuda a nuestro juicio, digamos, por lo menos lo que nosotros, ahora le estaba preguntando a defensores cuánto, o sea, si alguna vez se había intentado identificar a alguien en base, porque hay un registro condenado, ¿cierto?, en base a ADN, nos dice que nunca lo han visto. ¿Por qué nunca lo han visto? Porque para poder identificar a alguien en base al ADN hay que tener un cotejo de muestra también eventualmente en el país de origen, y la mayoría de los países no hay muestras de ADN disponibles. Entonces, el objetivo de esta indicación, si el objetivo es contribuir a la identificación de la persona en el mismo proceso, saber quién se trata, no es un gran aporte. Para eso está la huella genética, para eso está la huella digital. Lo que sí podría servir es para la investigación en causa diversa, ¿cierto? Para la investigación en causa diversa, si la persona es alguien que comete permanentemente robo, ¿cierto?, y dejó una huella genética en un sitio del suceso, podemos ligarlo con otro sitio del suceso. Pero para eso están pensados justamente el catálogo de delitos del artículo 17, que está pensado en aquellos delitos en los cuales estamos hablando de delitos donde habitualmente hay reincidentes múltiples. También para imputados. Ahí ya existe para imputados y para condenados. Entonces eso permite identificar, por ejemplo, si una persona tiene un robo con violencia, después comete otro robo con violencia, ligamos los dos sitios del suceso, ¿cierto? Y el catálogo del artículo 17 es bastante amplio, o sea, está, por ejemplo, el delito de amenaza, o sea, no hay solamente delitos graves, está el robo en bienes nacionales, que cuando alguien sustrae la radio de un vehículo, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que si lo ampliamos a todos los delitos, efectivamente, tal como dijo el representante del Ministerio de Justicia, podemos tener un problema de atasco, sobre todo cuando tenemos cada vez, hasta donde yo entiendo, cada vez más altos números de inmigración irregular, ¿cierto?
porque vamos a tener que tomarle el hisopado a todas las personas que sean formalizadas, ojo, solamente formalizadas por lesiones leves, daños, alguien que se peleó con el vecino y rompió el espejo del auto. Y eso yo no tengo muy claro si sea una contribución a la persecución penal o pueda, por el contrario, generar algún nivel de atasco. Entonces, a juicio nuestro, señor presidente, lo razonable sería mantenerlo en el catálogo del artículo 17, que es donde es más útil, donde no produce mucho atasco y donde permite ampliar la norma dentro de la medida razonable, a juicio de la Defensoría. Muchas gracias, señor presidente. Ok. Sí. Diputado Longton. A ver, yo creo que son dos herramientas que pueden igualmente servir. Una podrá servir directamente para la identidad, que la identidad muchas veces es difícil de cotejar con otros países, sobre todo de origen, la huella dactilar, el registro biométrico, pero el ADN sirve precisamente para determinar si es que la vinculación con otras investigaciones que se están haciendo, sobre todo de delitos graves como lo que hemos visto en el último tiempo, mientras obviamente tengamos la información que no la tenemos. Pero lo que pareciera ser la norma del artículo 17 es que hoy día no se puede tomar el hisopado de por ejemplo, un extranjero irregular, sino que hay que esperar la condena. Es decir, pareciera ser que como está la norma del 17, hoy día, y esta es la pregunta, hoy día, si un fiscal formaliza a un imputado, según su opinión, lo que yo entendí, es que podría eventualmente tomar el hisopado según el catálogo del inciso tercero del artículo 17. Sin condena. Sin condena. Entonces, eso yo quiero que el Ministerio Público lo clarifique, porque pareciera ser que no es así, que un migrante, y voy a poner el caso de la norma, de la indicación, un migrante en situación irregular que ingresó por nuestra frontera, cometió un delito y el Ministerio Público lo formaliza a ese imputado, hoy día pareciera ser de que no se puede tomar el hisopado en la huella de ADN a la persona a pesar de haber cometido o eventualmente haber cometido algunos de los delitos del inciso tercero. Usted dice que eso puede hacerse hoy día en la práctica. Ya, bueno, por eso yo quiero la opinión, presidente, del Ministerio Público para que obviamente podamos clarificar ese punto. Ok, muchas gracias. Yo creo que la cuestión está clara. Sí, el Ministerio Público le va a ofrecer la palabra al Ministerio Público. El que está en la base del... Sí. Primera vez que estoy ocupando el micrófono. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. No, pero fue muy generoso esta vez. Bueno, partir señalando que agradecemos, valoramos. Lo planteamos es don Samuel Malamud Herrera, es asesor, tal como señaló en la cuenta, que está invitado y comparece junto al abogado Castillo por el Ministerio Público. Bueno, parto señalando que valoramos la indicación que ha sido presentada por el diputado señor Longton. En efecto, consideramos que brinda herramientas adecuadas para solucionar problemas investigativos actuales. ¿De qué manera los soluciona? Y eso también se vincula con lo que ha surgido aquí en la discusión. Actualmente, efectivamente, para solicitar la inclusión de una huella genética en el registro de imputados que consta en el artículo 6º de la Ley 19.970, se requiere que en audiencia el juez de garantía lo autorice y previo debate. La norma es relevante en este punto y lo valoramos puesto que entrega una regla procesal en relación a un estatus especial del imputado. Aquí no se trata de cualquier imputado, se trata de un imputado que ha sido formalizado, que está en conocimiento, por tanto, de los cargos que se le atribuyen para defenderse y que por lo demás se trata de un imputado que está en una situación migratoria especial, una situación migratoria irregular. ¿Qué implica esto investigativamente? Que el pasado de ese sujeto, desde que ingresa o incluso más, antes de que ingresa, es desconocido, es difícil de armar este puzzle respecto del Ministerio Público. Y la norma lo que hace es, en esta situación en que existe una suerte de oscuridad para el Estado, entrega algo de luz, ¿no es cierto?, para poder entregar una herramienta investigativa que nos permite, en caso de que haya cometido algún delito, y en esa forma haya
dejado alguna huella genética en algún sitio del suceso vinculado a tales delitos, vincularlo de manera más fácil a través de esta huella genética que va a quedar en el CODIS, y a solicitud no solo de esta investigación, sino que a solicitud de un fiscal en otras investigaciones va a poder ser realizada una comparación. ¿Y qué es lo relevante de esto? ¿Qué es lo relevante? Esta regla procesal que facilita, ¿no es cierto?, algo que no siempre es fácil de conseguir, que es la inclusión en este registro de imputados, sino que además también entrega un mensaje bastante positivo en cuanto a que las personas que entran irregularmente y que deciden delinquir en el país no van a tener el camino allanado para cometer delitos. Por eso nos parece que es una propuesta muy valiosa desde el plano investigativo y también como una política de persecución que hace frente a las amenazas que enfrentamos de crimen organizado. En cuanto a la consideración del catálogo, efectivamente lo que se interpreta, si bien el artículo 17 se refiere al registro de condenas y no al registro de imputados, al entenderse que el registro del artículo 6 no es temporal, el sentido de incluirlo de alguna forma es que luego de que se traduzca la condena pasa a ser un registro que en el CODIS esté con perpetuidad, pero eso solo se puede lograr una vez que existe condena. Si no hay condena, si hay otra forma de término, se va a borrar. Y de esa manera no tendría mayor sentido la inclusión fuera quizás de una perspectiva de que sea condenado y que así por un tiempo estable se mantenga en los registros. Esa es la forma en que pueden concatenarse de alguna manera lo dispuesto en el artículo 17 y lo dispuesto en el artículo 6. Muchas gracias. Disculpe, había una consulta sobre el punto, diputado Ilavaca. Sí. Diputado Sánchez, sobre el punto. Usted primero, que la veo. Muchas gracias, presidente. Solo consultarle al representante del Ministerio Público si esa idea que está reflejada en el artículo 6, obviamente de extenderlo ya no solo a los que estuvieran condenados, sino que a los que estuvieran formalizados, no requeriría además una modificación en el artículo 17, porque en el 17 lo único que se está haciendo es intercalar en la letra A del numeral, del inciso segundo, las referencias a los delitos nuevos que se incorporan, que es asociación delictiva, asociación criminal, tráfico migrante, trata de blancas, secuestro extorsivo, si no me equivoco. Si no, habría que hacer referencia ahí de forma más clara que esto incluye a quienes se encontraran formalizados y no solo quienes estuvieran condenados. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, dos cosas. Primero, lo que pregunta el diputado Sánchez, el artículo 6, súper claro. Dice que va a existir este registro de imputados de acuerdo a los delitos que establece el 17. Eso es lo que dice. Este registro de imputados camina en paralelo, ¿ya? Eso es lo primero. Pero yo quedé con una duda y me gustaría que el Ministerio de Justicia me lo resolviera, porque de acuerdo a lo que nos dice el representante del Ministerio Público, este registro no sería permanente. Es decir, se eliminarían, eso fue lo que dice, se eliminarían en algún momento la huella biológica, y resulta que una de las características que tiene el registro de ADN es que esto puede durar por años, es decir, la ciencia señala que puede durar de por vida y por miles de años, y creo que una de las características de elevar este tipo de registro, en definitiva, es que vamos a tener algo mucho más moderno que la huella dactilar para poder identificar a las personas y su posible participación en algún tipo de ilícito. Y en eso me preocupa, es decir, la afirmación que acaba de hacer el representante me preocupa mucho, porque en definitiva le quita sentido a un registro ya existente que este Congreso Nacional en su momento legisló, porque, insisto, es una manera moderna de poder llevar adelante un tipo de registro de todos los delincuentes e imputados. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo y vamos a votar. Gracias, presidente, por su intermedio para responderle al diputado Ilavaca. Lo que pasa es que la ley del sistema de registro de ADN contempla varios tipos de registro. Y dentro de esos tipos de registro está el registro de imputados y el registro de condenados. Y el registro de imputados tiene una regla en el artículo 18 de la propia ley que señala que las huellas genéticas contenidas en este registro serán eliminadas una vez que se hubiere puesto término al procedimiento criminal respectivo. ¿Por qué? Porque exactamente. Porque, claro, el sentido es que si se condena, todas esas huellas pasan al registro de condenas. A eso se refiere. Pero entonces no se destruye. No, si se condena, pasa al registro de condena. Y si se absuelve, bueno, ahí hay que... Claro. Se elimina el registro de imputados.
Oye, yo creo que está claro la discusión, se ha puesto centro al tema. El único óbice que tenía la indicación original del Ejecutivo era que no fuera todos los crímenes o simples delitos, sino que acotarlo. Y por eso yo formulaba una indicación en orden a acotarlo solo a los delitos del artículo 17 y no todos los crímenes o simples delitos. Sin embargo, como la primera indicación está formulada y presentada y para ser retirada por todos, la diputada Giles va a insistir en su indicación, en que se vote. Entonces, vamos a votarla. Vamos a votar. La tengo aquí. Firma. Dígame. Sí. Señalar que no solo yo voy a, por supuesto, a perseverar, sino que ninguno de los mocionantes hasta ahora ha señalado que vaya a ser una modificación. Yo sí. Sí, claro, entonces lo que voy a hacer es, como ya está formulada la indicación, es votar la indicación formulada amplia. Yo la voy a votar en contra. Claro. Y luego una restringida tomando en consideración lo que plantea la Defensoría y también el Ejecutivo. Diputado Vilavaca. Sí, un punto reglamentario nada más, presidente. Yo tampoco voy a retirar mi suscripción y a diferencia de lo que señaló el asesor del Ministerio, o sea, de la Fiscalía, no es una indicación solamente del diputado Lonton, de varios diputados, por si acaso, ¿ya? Y lo segundo, yo no voy a retirar y tengo mi duda respecto a la posibilidad de presentar una indicación sobre indicación, nada más. Es que le planteo, como usted es así, se retira, no es indicación sobre indicación. Lo que ha formulado este presidente es que hay que votar la indicación que está a firme y se va a votar, que como usted bien dice, corrijo, está suscrita por los diputados, me pierdo ahí un poquitito, por los diputados Longton, Calisto, Sánchez, Giles, Benavente, Leiva y Marcos Vilavaca. Vamos a votar esa indicación y yo acto seguido de no aprobarse esa indicación, estoy formulando otra que sea acotada para no quedarnos sin norma. En votación. En votación. Primero vamos a votar la indicación original, que es amplia. Estamos en votación. Diputada Giles. Escúchame, Lonton. Ya, le quiero pedir, presidente, el cierre del plazo de indicaciones antes de someter a votación esta indicación. No entiendo. Quiero impedir que se pueda presentar una nueva indicación, presidente, solicitándole, como está dentro de mis prerrogativas, el cierre del plazo de presentación de indicaciones en este momento. A ver, hacer dos planteamientos. Primero, el día de ayer, porque disculpe, diputado Sánchez, yo creo que puedo aclarar lo que usted plantea. El día de ayer adoptamos, hoy en la mañana o ayer, adoptamos un acuerdo expreso en orden que no podían haber nuevas indicaciones, salvo aquellas que adecuaran o se hicieran cargo de las observaciones que planteaban los invitados o algún diputado que permitiera mejorar la formulación de la indicación. Y eso está claro. En este caso en particular, disculpe, le entrego la palabra al diputado Sánchez, uno puede presentar indicaciones hasta antes de la votación. Así lo establece nuestro reglamento. En contrario, por ejemplo, una indicación totalmente distinta requiere el acuerdo de la unanimidad de la comisión. Por eso adoptamos ayer esa unanimidad para limitar la formulación de indicaciones que no dijeran relación con las ya presentadas. ¿Creo haberme explicado? ¿Cuál es el problema, diputada Giles? El problema es que yo entiendo, y seguramente estoy equivocada como siempre, como ha quedado demostrado en estas sesiones, ¿sí? Ya lo equivocada que estoy, y que entiendo mucho peor que todos ustedes lo que estamos haciendo. Yo lo que le estoy pidiendo es una prerrogativa parlamentaria que entiendo que tengo, que es, le estoy pidiendo el acuerdo para que se cierre el periodo de indicaciones en este momento, de forma tal que eso, entonces, de ser aprobado, invalidaría todos los acuerdos anteriores respecto a este tema, ¿ya? Y simplemente no se podría presentar desde este momento en adelante ninguna indicación. Ok, para eso se requiere unanimidad. Yo no concedo la unanimidad, así que no se adopta. Hay un acuerdo vigente y para modificarlo se requiere unanimidad, y yo no doy la unanimidad. En votación, entonces, diputado Sánchez. Sí, presidente, solo quería hacer presente, si mi memoria no me falla, respecto del acuerdo que tomamos ayer en relación a la no presentación de nuevas indicaciones,
que la verdad yo no recuerdo ese elemento que hizo usted, pero puede ser que la memoria me falle ahí, ese elemento de que podían ser solo indicaciones adecuatorias, pero lo que sí me acuerdo, y muy claramente, es que parte del acuerdo era que esas indicaciones nuevas que se presentaran debían ser de consenso de aquí a la mesa. Eso, por lo menos, le pediría a la Secretaría que lo aclare, porque eso sí me acuerdo muy bien que era parte de lo que se tomó el acuerdo. Señor secretario. Señor presidente, eran efectivamente indicaciones adecuatorias o de consenso, que tengan el consenso del resto de la comisión. Una conjunción disyuntiva, ¿ok? No, lo restringe o limita una indicación ya presentada y que tiene por objeto que ante la eventualidad, le quiero ser franco, está bien que se produzca la discrepancia, pero ante la eventualidad del rechazo de la indicación formulada, existe una norma que se haga cargo de las observaciones que plantea la Defensoría Penal Pública y también al Ejecutivo. Diputado Soto. Sí, presidente, más allá de lo reglamentario del acuerdo vigente, que yo concuerdo que el que usted está planteando, exactamente, donde lo que se excluía eran indicaciones nuevas respecto de artículos nuevos, artículos que no tenían indicaciones ni estaban programados a votarse, con el objeto de delimitar de alguna manera las votaciones y que no fueran interminables. Es decir, se iba a tratar solo sobre artículos que tenían indicaciones, porque además es una tradición que no ha sido infringida nunca en términos de poder nosotros corregir algunos artículos que están en votación con indicaciones nuevas que puedan recoger los debates que hay para poder legislar bien. Y eso es una facultad que es irrenunciable, presidente, y que por lo tanto nos obliga a seguir votando en este artículo por lo menos lo que quede. Ok, yo creo que está claro, pero para mayor tranquilidad, gracias diputado Soto, diputado Sánchez, textual de lo que planteamos ayer, me ayuda la Secretaría, a menos que sean adecuatorias o de consenso de las indicaciones ya presentadas. Entonces vamos, aclarado el punto, espero que haya quedado tranquilo. En votación. Gracias, señor presidente. Tenemos a las indicaciones ya presentadas. En votación separada, como lo ha solicitado el presidente, la propuesta de los diputados Andrés Longton, Miguel Ángel Calisto, Luis Sánchez, Pamela Giles, Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Marcos Silva Vaca, que al artículo 7º de la ley número 19.970, que crea el Sistema Nacional del Registro de ADN, número 1, incorpórase un inciso segundo nuevo en el artículo 6º del siguiente tenor. En todo caso, tratándose de un imputado que se encontrara en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputado al sistema. Esta es entonces la que aparece en el comparado para los efectos de su claridad, no es la que suscribió recién el diputado Soto y el diputado Leiva. Don Jorge Alessandri, a favor o en contra. Muchas gracias, secretario. A favor de la indicación del diputado Ilavaca, del diputado Leiva, del diputado Calisto y de tantos, originalmente del diputado Leiva, porque tiene impregnado ese espíritu republicano. Gracias, a favor. Don Jorge, don Miguel Ángel Calisto. A favor, don Miguel Ángel Calisto, de la indicación del comparado. Diputado Carol Cariola. La original se está votando. En contra. Doña Camila Flores, la original. A favor. Don Marco Vilavaca, la original también. A favor. A favor. Doña Pamela Giles, la original. La original. Bueno, como el gobierno nos metió en esto, que vean ellos cómo salen. A favor. A favor, don Andrés Lonto. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. En contra, doña Catalina. Don Luis Sánchez. A favor. Don Leonardo Soto. En contra. Don Gonzalo. Don Gonzalo Vintes, sí. En contra, don Gonzalo. Y señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. No queda nadie sin votar, ¿cierto? Porque de repente se me escapa nadie. Ya, perfecto. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a favor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 7, señor presidente. 7 a favor. 5 en contra. 0 abstenciones. ¿Se aprueba entonces la indicación? ¿Queda pendiente el resto, señor presidente? Sí. El numeral 2 con sus dos literales. Que ya los analizamos y que son parte de la misma indicación. La votamos,
¿Los dos que quedan los votamos con la misma votación o los sometemos a votación de nuevo? Por la misma votación, señor secretario. Perfecto. Las dos otras partes de la indicación. ¿Con la misma votación? Sí, que el numeral 2, Siempre. literales A y B, con todo el encabezado. Sí, pues. ¿Por la misma votación? ¿Estamos todos de acuerdo con la misma votación? ¿De manera unánime? Se aprueba. Señor presidente, estaríamos... Tienen que venir a comisión, sí. Si no venís, si no viene. Entonces se aprueba. ¿Terminamos entonces? Terminamos, señor presidente, y corresponde designar diputado informante. Oye, entonces, le corresponde a usted. Se despachaba la norma, ¿y qué me dice usted? Que siguiendo la lista que siempre hemos aplicado, señor presidente, que es esta. Mira las casualidades de la vida. ¿A quién le corresponde? Usted está al final, le toca a usted. Porque el diputado interferido anterior le toca a usted. Ah, me corresponde a mí. Presidente, yo justamente iba a proponer, presidente, dos cosas. Primero, agradecer a la Defensoría por todas estas sesiones largas, agradecerle al Ministerio Público. Como que mejoró el equipo del Ministerio Público en la última sesión, pero estuvo muy bien don Ignacio Castillo también. Y que yo quería proponer que usted fuera el informante, presidente. Sí, porque corresponde por norma. no, más allá que corresponda, es un sentimiento de la comisión que yo quería poner sobre la mesa. Muchas gracias, diputado Alessandri. Le devuelvo la cortesía. Si estamos todos de acuerdo, entonces... Oye, yo quisiera destacar dos cosas para terminar. Este es un proyecto que no es fácil, que ha sido complejo. Hemos tenido múltiples diferencias. Sumarme a lo que plantea el diputado Alessandri, agradecer al equipo del Ministerio de Justicia, que estuvo presente siempre, allanando y buscando soluciones a los distintos problemas que se plantean, también a la Defensoría, a Leonardo, que siempre nos acompañó, ahora está Solución y la Raza, y agradecer mucho también al equipo del Ministerio Público. ¿Estamos? Y por haberse cumplido el objeto de acción, esto se le da. Gracias.